Pues buenas tardes, Yasmín, ¿cómo estás? Buenas tardes, genial. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Pues me voy a presentar yo. Mi nombre es Mercedes Valladares y soy la directora de Transculturality, Psicología, Coaching, Cultura, la organización que está patrocinando este webinar el día de hoy. Y tengo una invitada especial que se llama Yasmín Chamito, está aquí a mi lado y es una interculturalista con más de 20 años de experiencia, ¿no?, en el mundo de la diversidad y la comunicación intercultural. Yasmín, has trabajado en muchos lugares, en fundaciones, en ONGs, en multinacionales, con expatriados, así que Yasmín será una excelente compañía para este webinar. Muchísimas gracias por estar aquí, Yasmín. Y pues a ti por la invitación, la verdad que estoy encantada. Pues a Yasmín, para que sepáis por qué Yasmín está aquí, en el webinar pasado hicimos una invitación para un voluntario que quisiera participar en la grabación de este webinar y aquí tenemos a Yasmín. Así que muchísimas gracias a ti, Yasmín. Nuevamente a ti. El título del webinar de hoy se llama Más allá de las palabras, el poder del lenguaje inclusivo. ¿Cómo se te queda el cuerpo con este título? Pues con ese título yo creo que vamos a aprender un montón, vamos a poder conversar con todas las personas que nos están escuchando y de alguna forma crear un espacio de diálogo muy enriquecedor y estoy segura que va a ser una experiencia fantástica para todos y todas. Bueno, pues para que sepáis, Yasmín no sabe absolutamente nada de lo que yo voy a contar aquí, así que Yasmín, tú siéntete libre de opinar y de intervenir y de parar y de detenerme, que para eso estás aquí, ¿no? Para que aportes tu punto de vista. Absolutamente, soy feliz de ser conejillo de Indias, de aprender, de pensar fuera de la caja y siempre de afrontar situaciones nuevas de aprendizaje, que es la forma en que aprendemos, ¿no? Bien. Me ayudas con la lectura de los contenidos. La primera parte, Yasmín, vamos a hablar de un glosario indispensable para entender este webinar. Posteriormente, en la segunda parte, vamos a hablar sobre la globalidad del lenguaje inclusivo. Porque, Yasmín, el lenguaje inclusivo se ha extendido a muchos países del mundo. Luego, en la tercera parte, vamos a hablar del cerebro y nuestra identidad sexual y de género. Esto es fundamental. Vamos a mencionar algunos estudios e investigaciones. Absolutamente, siempre tener ahí un poco la base científica de estudios que avalan el trabajo estupendo que hace aquí nuestra compañera Mercedes, ¿no? Y posteriormente, la cuarta parte, vamos a hablar sobre claves para utilizar un lenguaje más inclusivo. Y la quinta parte, vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa y nosotros, Yasmín, no queremos convencer absolutamente a nadie. Si alguna persona decide utilizar el lenguaje inclusivo, pues es por su propia elección. Posteriormente, bueno, en la sexta parte ya vamos a hablar sobre algunas conclusiones, ver un poco lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la sesión. Luego las recomendaciones. Y finalmente, bueno, pues un poco de publicidad. Bien, vamos a hacer el webinar en 45 minutos. Vamos a ir rapidísimo, Yasmín, porque queremos darle 15 minutos a las personas para que tengan la posibilidad de hacer sus comentarios y preguntas y respuestas. Así que lista, ¿no? Estamos listos, vamos a por ello. Vamos a por ello. Bien, los objetivos. El primero, esto es más que de conocimiento, Yasmín, vamos a reflexionar sobre el uso del lenguaje inclusivo desde una perspectiva psicológica. Yo no soy lingüista, así que en otra ocasión pues llamaremos a algún lingüista para que nos diga si el lenguaje inclusivo está incurriendo en algún error en contra del lenguaje. Ventajas y desventajas, que ya tenemos un apartado que ya lo hemos mencionado. Esto es muy importante, Yasmín, porque vamos a entender cómo nuestra postura afecta a otras personas. Depende de la perspectiva que tú elijas. En esto el tema del lenguaje inclusivo, va a ir en una dirección u otra en la sociedad. Lo que es fundamental, todo lo que decimos, el lenguaje tiene un impacto en los demás, las personas que nos rodean, ¿no? Vamos a entender que el lenguaje inclusivo va más allá del lenguaje. Ya te contaré por qué estoy diciendo esto, Yasmín. Vamos a hablar de las claves y ahora vamos a comenzar la primera parte, el glosario. ¿Estás preparada para aprender nuevos términos? Estoy súper preparada y con muchas ganas de aprender nuevas palabras, nuevos términos que nos pueden ayudar a ser más inclusivos. Bien. Yasmín, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Bueno, un poco lo que comentábamos
cuando estamos preparando la sesión, ¿no? Para mí el lenguaje inclusivo va mucho más allá de un tema de género. Creo que es muy importante considerar otros ámbitos, otras áreas de la diversidad, como puede ser la diversidad funcional, la diversidad generacional. Es importante también ser inclusivos cuando hablamos con personas mayores, personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y es importante reflexionar, ¿no?, sobre cómo el lenguaje que utilizamos a diario o el lenguaje que utilizan aquellas personas en nuestro entorno puede tener un impacto en las personas en nuestro, que están alrededor nuestro, ¿no? Luego te puedo dar algunos ejemplos de situaciones que he tenido en mi vida cotidiana y que realmente te das cuenta de la importancia de educar, sobre todo a los chicos y a las chicas, desde muy pequeñitos, ¿no?, en este tema del lenguaje inclusivo, que también creo que es fundamental. ¿Cómo se nota que estoy como una experta? Mira, que estás haciendo trampa, ¿eh? Porque te voy a enseñar una imagen, Yasmín, y esto es lo que piensan las personas cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo. Entonces, lo que piensan es que vamos a pasar de hablar del masculino genérico y luego vamos a hablar en masculino y en femenino. Y esa es la generalización que se ha hecho del lenguaje inclusivo, por eso hay tanta polémica. Así que ojalá que todas las personas estuvieran tan informadas como tú, pero no es así. Vamos a hacer algunas distinciones. En primer lugar, vamos a ver qué es el género y qué es el sexo. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando, Yasmín, de todas nuestras características físicas, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de cromosomas. Por ejemplo, las mujeres producimos estrógenos y los hombres producen testosteronas, y los cambios en nuestra apariencia son evidentes. Las mujeres tenemos pechos grandes, los hombres no. Los hombres tienen vellos, más vellos en el cuerpo, tienen pues un tono de voz mucho más ronco, o sea que es evidente cuando somos hombres y cuando somos mujeres. Pero cuando estamos hablando de género, estamos hablando de algo totalmente distinto, Yasmín. Estamos hablando de una construcción social y cultural. Y esta construcción social y cultural varía dependiendo de la cultura en la que hayamos crecido. Por ejemplo, aquí en España, el rol de género es totalmente diferente al rol de género que tienen las mujeres japonesas. O, por ejemplo, si comparamos el rol de género de la mujer española con la mujer chilena, vamos a encontrar algunas diferencias. Y luego, si no nos ponemos tan quisquillosos y generalizamos un poco más, pues nos damos cuenta que en el mundo las mujeres tenemos un rol que tradicionalmente ha sido la de cuidadoras, la de estar en la cocina, y luego los hombres han tenido el rol de proveedores, el hombre que sale de casa y el hombre que trabaja. Pero todas estas cosas están cambiando, ¿no? Por algo estamos en el siglo XXI. Exactamente, y afortunadamente las cosas están cambiando gradualmente, ¿no? Bien, ¿te ha quedado clara la diferencia entre sexo y género? Clarísimo. Vale, esto es fundamental, porque si no entendemos estos términos, entonces nos confundimos muchísimo con los temas del lenguaje inclusivo. Vamos a ver otros dos términos que también son fundamentales. El primero de ellos es la identidad de género y el otro es la orientación sexual. La orientación sexual es mucho más fácil de entender. Porque, por ejemplo, Yasmín, tú y yo somos mujeres y hasta donde yo sé, no me has contado nada, ¿no? Pues nuestra orientación sexual es que nos gustan los hombres, ¿no? Pero pueden haber otras mujeres que tengan una orientación sexual distinta a la nuestra, y de eso vamos a hablar más adelante. Y luego la identidad de género. Entonces, tú y yo somos mujeres, nuestro sexo, nuestras características nos han hecho mujeres de nacimiento, pero probablemente tengamos una percepción interior en la que nos identifiquemos, o bien con las mujeres o bien con los hombres, ¿no? Entonces, la identidad de género es invisible y no la podemos ver con quién nos identificamos, ¿vale? Vale, perfecto. Bien, ¿preguntas, dudas o quieres agregar algo más aquí? Sí, un poco recalcar lo que decías anteriormente, ¿no? Que estos términos pueden llevar a mucha confusión para algunas personas, ¿no? Porque supongo que existe una línea como muy tenue a veces entre lo que es genético, nuestras preferencias personales, ¿no? Bueno, pero si lo hemos entendido aquí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Exactamente. Bien, ¿hay algún tipo de lenguaje, Yasmín, que puede llegar a confundirse con el lenguaje inclusivo? Y como confundimos este tipo de lenguaje con el inclusivo, pues por eso tenemos tantas polémicas en la actualidad. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es para ti el lenguaje neutro?
Yo creo que se refiere al uso de expresiones que no necesariamente van relacionadas con, digamos, una orientación sexual o un género específico, ¿no? Vale, pues te voy a contar yo qué es el lenguaje neutro. Uh-huh. El lenguaje neutro tiene 3 acepciones. Uh-huh. La primera de ellas, vamos a ponerla, se comprende en todos los países que hablan castellano. Entonces, esto es una definición amplísima y es que se ha hecho un gran intento, Yasmín, para crear un lenguaje que abarque todos los tipos de castellano. Imagínate el castellano en Chile, el castellano en México, el castellano en Panamá, el castellano en España, pero eso es absolutamente imposible porque todos estos tipos de castellano están llenos de modismos y un vocabulario que es imposible unificar. Pero cuando estamos hablando de lenguaje neutro, no estamos hablando de lenguaje inclusivo. La segunda acepción, aquí tal vez tú me puedes ayudar porque tienes hijos, y es un tipo de lenguaje infantil. Y este tipo de lenguaje infantil proviene de los youtubers y proviene del doblaje de las películas. Entonces hay un grupo de padres que están muy enfadados porque dicen que sus hijos están aprendiendo a hablar en mexicano, en venezolano, y que están aprendiendo una serie de vocabulario que no se corresponde al del país y la ciudad en la que viven. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, quizás la motivación de las empresas que están detrás de estas dibujos animados o películas que son dobladas a español neutro piensan que es una forma mucho más práctica, ¿no?, de llegar a una audiencia más general, pero al mismo tiempo lo que tú dices, que puede producir un poco controversia a nivel de los padres, ¿no?, que prefieren de alguna forma que su hijo se aferre a su lenguaje, a su cultura. No podemos olvidar que el lenguaje es cultura, ¿no? Es cultura totalmente, ¿eh? Y tú, Yasmín, en lo personal, ¿qué opinas de este lenguaje infantil? ¿Estás de acuerdo que lo aprendan tus hijos o no? En un lenguaje neutro. Yo creo que los niños, mi experiencia como madre, como educadora, como profesora, yo creo que de alguna forma ellos van clasificando, van entendiendo que en diferentes entornos va cambiando la comunicación, va cambiando los códigos del lenguaje, los códigos culturales que se utilizan, ¿no? Por dar un ejemplo, mis hijas hablan en argentino con su padre, con sus otros familiares aquí en España hablan español castellano de España, conmigo hablan inglés, pero de alguna forma van entendiendo que con cada persona tiene sus códigos propios, ¿no?, que crean de alguna forma una vinculación con estas personas, ¿no? En cuanto a YouTube específicamente, bueno, no soy muy purista en ese sentido, o sea, no las obligo a ver un programa que tiene solamente español de España o que tiene español de Argentina, pero sí que creo que, lo que decía antes, ¿no?, que el lenguaje sí que transmite una serie de valores, una serie de códigos que también es importante mantener. Ya, de alguna manera lo que estás diciendo es que tus hijos son multilingües en un mismo idioma, ¿no? Porque conocen a nivel... Sí, yo creo que es muy importante. Yo creo que es importante, es la riqueza de ese lenguaje, la riqueza de esa cultura. Por dar un ejemplo, ahora me puse un poco triste cuando venía para acá porque en la calle venía una pequeña con su madre y la niña le decía, no me hables en euskera, no me hables en euskera. Y me quedé pensando, digamos, este rechazo, digamos, a tu lengua materna, que a veces suceden con algunos grupos, ¿no? Me pasó en Estados Unidos, que el rechazo un poco al español por integrarse a la cultura mayoritaria, a la cultura mainstream, ¿no? Entonces, para mí es fundamental mantener ese lenguaje y mantener tu cultura. Muy bien. Y vamos a ver la tercera acepción, entonces, después de este comentario tan interesante que nos has hecho, y es que el lenguaje neutro, según la Real Academia Española, dice lo que no es ni de uno ni de otro, que no se inclina ni a un lado ni a otro. Y yo te pregunto, ¿es eso lenguaje inclusivo? Esto no es lenguaje inclusivo. Muy bien. Pues entonces ya sabemos que estas 3 acepciones no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos hablando el día de hoy. Aquí hay otra confusión, Yasmín. La gente confunde el lenguaje inclusivo con el lenguaje sexista y no sexista. El lenguaje sexista y no sexista se ha desarrollado paralelamente. ¿Qué crees tú que es el lenguaje sexista y no sexista? Bueno, por ejemplo, decir solamente, a ver,
los médicos, con eso solamente dice que solamente los hombres pueden ser médicos, ¿sabes? Para mí eso sería muy sexista. O decir, no sé, por dar un ejemplo, se me ocurre siempre relacionada con profesiones, relacionada con algún tipo, digamos, de habilidad o algún tipo de atributo que solamente se relaciona con uno de los dos, ¿no? Para mí eso sería muy sexista. Vale, vamos a ver las acepciones que hay de lenguaje sexista y no sexista. La primera, intenta evitar el sesgo hacia un sexo o género social en particular, ya sea hombres o mujeres. Y la segunda, desvaloriza el sexo femenino y o el masculino. No sé ahora mismo cuál es la definición de fácil en el diccionario de la Real Academia Española, pero es que hace algunos años decía que fácil era una mujer que se iba a la cama rápidamente con los hombres. Entonces ahí mismo en la RAE tenemos una definición sexista de lo que es una mujer. Entonces es desvalorizar tanto al hombre como a la mujer. Porque también, Yasmín, nosotros como mujeres, pues es normal que nos enfoquemos en el lenguaje sexista hacia las mujeres, pero también hay mucho lenguaje que desvaloriza al hombre. No sé si tú has escuchado un chiste que dice, ¿cuántas neuronas tiene el hombre? Ya. Muy vale. Entonces no te cuento el resto porque ya te puedes imaginar. Sí, los hombres no saben hacer dos cosas a la vez. Exactamente, tienen una sola neurona. Ya. Entonces también nosotros las mujeres tenemos algún tipo de lenguaje sexista. Aquí no vamos de santas, sino que estamos hablando de lo que es. Confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados. Bien, y ahora sí, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Qué te parece que inclusivo está escrito con esas letras en colores? ¿Qué pista te da eso? Me parece fenomenal, es un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Bien, vamos a la persona y ser inclusivos, o sea, de todo tipo de diversidades, ¿no? Con lo que eso implica. Bien, pues el lenguaje inclusivo va más allá de lo binario, del sexo y del género. Mira, hay un psicólogo, o había un psicólogo que se llama Albert Ellis, y él estudió las creencias en el mundo occidental. Y se dio cuenta de que en el mundo occidental la gente tiende a hacer una división de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo blanco y lo negro. Y esas son las clasificaciones binarias. Vamos a ver algunas de ellas, Yasmín, y vamos a ver algunas clasificaciones sobre la identidad de género. Que yo no sé si tú las conoces o qué es lo que tienes en tu cabeza. Lo vamos a verificar ahora. Mira, estas son algunas de las clasificaciones. Transgénero, género queer, personas multigénero y de tercer género y género no binario. ¿Conocías estas clasificaciones? Alguna de ellas, el tercer género no lo tenía registrado. Vale, pues empezamos con los transgéneros. ¿Tienes alguna idea de lo que son los transgéneros? No estoy segura si nos referimos a transexual. No. Son las personas que no están conformes con su sexo. Ya vamos a ver lo que son los transexuales. Yo soy mujer y no estoy conforme con ser mujer. Eso es un transgénero. Vale. El género queer. Pues estas personas dicen que el género es un constructo social y ellos no creen en ese constructo social. Ellos dicen que no somos ni hombres, ni mujeres, ni masculinos, ni femeninos, sino que lo que dicen es que somos seres humanos que estamos en construcción. Esto es el género queer. Luego tenemos las personas multigénero. Esto es muchísimo más fácil de entender porque podemos hacer una analogía con las personas multiculturales. ¿Cuáles son las personas multiculturales, Yasmín? Personas multiculturales, bueno, personas que quizás tienen padres de diferentes culturas, personas que han vivido en diferentes culturas, tenemos diferentes modalidades, por decirlo así, ¿no? O sea que es más o menos pertenecer a diferentes culturas, ¿no? Sí. Tú eres de Chile, tu marido es de Argentina y vives en España. Entonces, de alguna manera perteneces a diferentes culturas y has absorbido algo de todas estas culturas. Pues, ¿sabes lo que dicen las personas multigénero? Pues estas personas multigénero dicen que son de sexo binario, son hombres, son mujeres, o sea, pertenecen a todo a la vez, ¿vale? Entonces, dependiendo de las circunstancias, son multigéneros, son una cosa u otra. Pero ellos se niegan a aceptar esta división clásica de hombre y mujer, masculino y femenino que hemos venido hablando. ¿Incluiría a una persona que es bisexual o no? Aquí estamos hablando de género. Entonces, recuerda las clasificaciones, o sea, que son sexo y género. En este caso estamos hablando de género, que es un constructo social. Entonces, ellos son
de todo un poco, ¿vale? Ujú. Luego tenemos a las personas de tercer género. Y estas personas de tercer género son de género neutro. ¿Qué significa esto? Que no son ni hombres ni mujeres, son neutros. ¿Tú crees que esto es posible? No he tenido la oportunidad de conocer a ninguna persona que sea de tercer género. Supongo que sí. Bueno, y tenemos al género no binario. Y esto es de género no binario es un poco parecido a los del tercer género, pero el género no binario no acepta esa clasificación normal ni de hombres ni de mujeres. O sea, puede ser dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, su orientación sexual depende todo de las circunstancias. Pero muy que, interesante, ¿no? claro, pero que ellos no están en un extremo del continuum, ¿sabes? Sí. Entonces, y eso es lo que normalmente hacemos los seres humanos. Yo no sé si tú has escuchado la frase que entre el blanco y el negro hay una gran tonalidad de grises. Totalmente. Pues nada, pues más o menos aquí están todos estos géneros. Bien, vamos a ver qué opinan nuestros lectores. Entonces, nosotros le hicimos una pregunta que es la siguiente a una chica. ¿Te sientes mujer las 24 horas del día? Mira lo que nos contestó. A veces no me siento nada, ni hombre ni mujer, solo un ser que existe y tiene pensamientos. Esto lo dijo una mujer heterosexual de 34 años que en ningún momento se ha planteado su género o su sexo, simplemente ha contestado a nuestra pregunta. La siguiente opinión, le hablamos de estos temas a un chico y nos contestó: yo nunca me he sentido macho en el sentido estricto de la palabra. Un hombre heterosexual de 44 años. Cuando le preguntamos a qué te refieres con macho, él nos dijo viril. Y ahí podemos ver que en algunas sociedades la gente se siente obligada a cumplir unos roles de género, ¿vale? Exactamente. Por ejemplo, en algunas sociedades a una mujer se le exige que esté delgada, ¿no? Entonces, a lo mejor... Hay muchas. Hay muchas, ¿no? Pues eso lo podríamos generalizar un poco, ¿no? Excepto algunas sociedades africanas, donde una mujer rellenita todavía se considera atractiva, pero en las sociedades occidentales, pues un rol de género es estar delgada. Y luego otro rol de género es no envejecer. Mira, Yasmín, que el otro día vi una publicación en la que se veían las diferencias de un hombre de 50 años con una mujer de 50 años. Estaba Jennifer López, que creo que iba a cumplir 50 años, no sé cuándo, con otro compañero actor, y ellos sí tenían arrugas y ellas no tenían arrugas. Entonces son roles de género que nos exigen determinadas sociedades. Las expectativas. Las expectativas y los comportamientos que de alguna manera, para mí, no sé qué pensarás tú, es una tiranía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De alguna forma, bueno, son expectativas y también es un modelo de éxito. Tienes éxito en la sociedad cuando de alguna forma cumples con esos cánones de belleza, esos cánones de edad, o sea, una serie de atributos que las mujeres lamentablemente creen entran en esta dinámica de parecerse cada vez más a esos modelos, ¿no? Y ahí lo que estamos haciendo, ¿no?, es enriquecer a un sector que son los cirujanos plásticos, ¿no? Absolutamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora algunas clasificaciones sobre la orientación sexual. Antes hemos visto las clasificaciones sobre la orientación de género y ahora vamos a la orientación sexual. Heterosexual, bisexual, transexual y homosexual. Esto es mucho más fácil de entender, ¿no? El heterosexual son las personas que se sienten atraídas por una persona del sexo opuesto. El bisexual es una persona que se siente atraída por una persona del mismo sexo y también por una persona del sexo opuesto. El transexual tiene que ver un poco con lo que tú me estabas diciendo antes cuando estábamos hablando de transgénero. El transexual es la persona que se ha hecho una intervención hormonal o quirúrgica para cambiar su sexo. No se acepta y decide cambiar, ¿no? El transgénero, pues, no se acepta, pero no hace nada con su cuerpo. Vamos a ver el homosexual. Pues esta es una de las distinciones más fáciles y es una de las más aceptadas en la sociedad, y es cuando a una persona le gusta otra persona del mismo sexo. Bien, ¿qué te parecen estas clasificaciones a ti, Yasmín? Bueno, yo creo que son las clasificaciones más conocidas. Afortunadamente, en algunos países, como en España, la mayor parte de ellas, de esas personas, son incluidas en la sociedad, aunque todavía hay bastante por hacer. No en todos los entornos vemos el mismo nivel de inclusión.
En otros países hay muchísimo trabajo por hacer todavía, por ejemplo, Latinoamérica. Son clasificaciones que me tocan personalmente porque tengo muchas personas muy queridas en mi entorno familiar y de amistad que tienen estas orientaciones y bueno, empatizo mucho con ellas porque sé que ha sido un viaje con mucho sufrimiento, ¿sí? Una lucha personal y social muy, muy importante. Yo creo que es importante, es relevante y es crítico seguir trabajando para apoyarles y cada vez se sientan mucho más incluidos en todos los ámbitos de la sociedad. Pues mira, algunas personas se quedan en estado de shock, ¿no? Porque están acostumbradas a las clasificaciones binarias de hombre, mujer, masculino y femenino. Pero vemos que hay muchísimas más clasificaciones. Bueno, ¿cómo interpretarías tú esta imagen después de todo lo que hemos visto? A ver, tenemos aquí, lado izquierdo, pues tenemos heterosexual, tenemos luego homosexual, que sería el segundo, ¿no? Luego tenemos, ¿voy bien? Sí, va bien. Luego tendríamos bisexual y trans. Vale, ¿no? Muy bien. Pues una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Mucho más fácil de entenderlo así. Bien, imagino que algunas de las personas estarán despistadas. Pero bueno, aquí ya estamos entrando en lo que queremos hablar, que es realmente la inclusión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo incluimos en el lenguaje a las personas de sexo y de género no binario? Y aquí es donde empezó la polémica, Yasmín. Y es que, en principio, pues todos estos cambios en el lenguaje era para incluir a las mujeres. Pero hay otra serie de personas que no se consideran ni hombres ni mujeres. Entonces, esas personas dijeron, bueno, ¿y yo por qué no me incluyen a mí también en el lenguaje inclusivo? Por lo tanto, el lenguaje inclusivo va mucho más allá de las palabras. ¿Ves la diferencia, no? Sí, sí. Bien, vamos a ver todas las ciencias que tienen que ver con el lenguaje inclusivo. En primer lugar, la psicología, la ética y la moral, la antropología, las neurociencias, la lingüística, la medicina y psiquiatría, las ciencias de la comunicación, la política y modificación de las leyes. ¿Qué te parece? O sea, un simple lenguaje inclusivo, todo lo que tiene que ver. Vamos a empezar con la psicología, Yasmín, imagínate. Si las personas no se sienten presionadas por su orientación de género y su rol de género, pues entonces su autopercepción y su autoestima va a cambiar muchísimo. Y en el futuro vamos a tener hombres y mujeres con distintas profesiones. Podemos tener más mujeres psiquiatras y más hombres enfermeros. Podemos tener más hombres trabajadores sociales. Podemos tener más hombres que se dediquen a las labores de la limpieza. O podemos tener más hombres cocineros. Y eso es precisamente lo que pasó en Perú, que antes las labores de cocina solo eran consideradas labores femeninas. Y ahora ser chef en Perú es algo súper valorado porque la comida internacional de Perú ahora es famosísima. Vamos a ver la ética y la moral, es riquísima. La ética y la moral, tú dirás, ¿pero qué tiene que ver la ética y la moral con el lenguaje inclusivo? La ética y la moral regula lo que es bueno y lo que es malo. Y tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque dependiendo de lo que es aceptado o lo que es rechazado en una sociedad, hay inclusión o no hay inclusión. Tenemos esto, el lenguaje inclusivo tiene que ver con la antropología, porque la antropología es una ciencia que estudia el individuo de una forma sistémica y cómo no va a estudiar al individuo desde un cambio de lenguaje, o sea que es absolutamente fundamental. Las neurociencias, ahora mismo se están haciendo una serie de investigaciones que están viendo si realmente hay un cambio en el cerebro que se produce con los temas de orientaciones de género. Imagínate, la lingüística. Los lingüistas están muy enfadados, te cuento, con este tema del lenguaje inclusivo. Te voy a decir por qué. Porque los lingüistas dicen, ¿cómo es posible que alrededor del mundo hay una gran cantidad de guías de lenguaje inclusivo y no nos hayan tomado en cuenta nosotros? Entonces, los lingüistas son los que tienen que decir si el lenguaje inclusivo está respetando o irrespetando las normas gramaticales y dentro de la lingüística. Y sin embargo, no se les han tomado en cuenta. Sí, sí. Luego tenemos... Ahí te puedo dar un ejemplo desde el punto de vista de la lingüística y del uso del lenguaje, ¿no? Supongo que compartes esto
conmigo. Hay una corriente también que piensa que el lenguaje tiene que ser práctico, tiene que ser eficiente y tiene que ser sencillo de alguna forma, ¿no? Recuerdo que el presidente Piñera, el presidente chileno, en un acto público, pues usó la palabra todes. ¿Qué pasó? Dijo todos, todas y todes. Eso creó una polémica nacional por el uso del lenguaje y de alguna forma es lo que tú dices, ¿no? Hay intentos por ser más inclusivo, pero de alguna forma esto también afecta al uso del lenguaje cotidiano y hay un debate, ¿no? Un debate también internacional entre ser prácticos, ser eficientes y ser inclusivos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Una iniciativa de un presidente, ¿no? Sí, sí. Bien, esto también tiene que ver con la medicina y con la psiquiatría. Te voy a contar una cosa, por ejemplo, los transexuales todavía se consideran unas personas con trastornos mentales y de hecho que en el manual de diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas está considerado como un trastorno mental. Entonces los psiquiatras tienen muchísimo que ver con el lenguaje inclusivo y la medicina tiene muchísimo que ver, porque dependiendo de lo que se considera normal o patológico, se van a atender a determinadas personas, tanto en las clínicas públicas, privadas como en los hospitales. ¿Te das cuenta? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Luego tiene que ver con las ciencias de la comunicación, con los periodistas. Los periodistas, si utilizan el lenguaje inclusivo, van a contribuir al cambio de la sociedad. Mira, hoy por la mañana me levanté con la siguiente noticia que creo que en todas las cadenas de radio se transmitió. Y es que, escucha esto y tú me vas a decir la diferencia. Los niños de 8 años empiezan a ver pornografía. Eso no es lenguaje inclusivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen los hombres? Que con el lenguaje inclusivo se les está atacando. Entonces, te has quedado con esa frase, ¿no? Los niños a los 8 años empiezan a ver pornografía, pero si yo te hablo en lenguaje inclusivo, la noticia sería la infancia. La infancia. La los infancia, niños y las niñas. ¿sabes cómo lo llamaban? Porno nativa. La infancia es porno nativa. A ti, cuando yo te digo la infancia en la actualidad es porno nativa, ¿qué se te viene a la cabeza? Si yo te digo los niños son porno nativos, ¿qué se te viene a la cabeza? Porno nativo, pues te tengo que confesar que es la primera vez que he escuchado ese término, porno nativa. Pero a lo que yo me refiero, Yasmín, es que yo cuando escuché esa noticia esta mañana, cuando me dicen los niños son porno nativos, yo lo que me imagino son niños, no me imagino una niña. Sí, exactamente. Entonces, sí. eso es lo que te quiero decir. Sí. O sea, que el lenguaje inclusivo no es que quiera atacar el hombre, sino que incluye a los niños y las niñas. Si nos quedamos con esa frase, los niños son porno nativos, solo pensamos en los niños. Y las niñas también ven pornografía, para que te des cuenta. Y luego, la política y modificación de las leyes tiene que ver muchísimo con el lenguaje inclusivo. De eso vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, antes la homosexualidad era considerada una patología y ahora se ha normalizado. Muchas personas no están de acuerdo con los homosexuales, pero no lo dicen porque es políticamente incorrecto. Y eso tiene que ver con el lenguaje y con la opinión social. Entonces, todas estas ciencias tienen que ver con el lenguaje inclusivo y por eso va mucho más allá de las palabras. Bien, vamos a la segunda parte. Es un asunto global. Bien, no solamente es un asunto de la lengua castellana. Vamos a ver uno de los organismos internacionales que ha adoptado el lenguaje inclusivo. ¿Por qué crees que es un asunto que se ha extendido en algunos países? Te voy a decir que se ha extendido en algunos países occidentales y otros que no son occidentales. ¿Por qué crees tú que esto se ha extendido? Bueno, actualmente estamos en una coyuntura, estamos viendo que hay un movimiento global, ¿no? Un movimiento internacional que está luchando por la defensa de los derechos de las mujeres, está luchando por una mayor conciliación, está luchando por una mayor presencia de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida social y profesional, ya sabes, toda esta corriente de apoyar la presencia de las niñas en carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, en todas las ciencias más duras, ¿no? Como se le conoce. Y también de alguna forma por poner sobre la mesa la lucha que hemos tenido las mujeres a lo largo de los años, que lamentablemente todavía queda mucho por hacer, o sea, todavía no logramos la conciliación y nos estamos dando cuenta de que el lenguaje es efectivamente una herramienta que de alguna forma continúa perpetuando este sistema de falta de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que estamos llegando, hay una mayor conciencia, hay
una necesidad de reflexionar de que el lenguaje efectivamente es una herramienta no solamente de transmisión de cultura, sino que es una herramienta de poder. Entonces es importante a través del lenguaje inclusivo pues poner tanto a mujeres y hombres y personas también de otras diversidades pues al mismo nivel y con el mismo acceso a todas las oportunidades, ¿no? Muy bien, pues ya os digo que aquí estoy como una experta y me da unas respuestas fantásticas. Bien, y también se ha extendido a otros países por la rapidez de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que esta mañana también las noticias estaban diciendo que ya hay 1000 mujeres asesinadas en España, ¿no? Y antes esas noticias solo eran locales y ahora pues se difunden de forma inmediata al resto del mundo y también el efecto positivo es que se puede combatir este tipo de cosas pues a nivel mundial internacional. Bien, pues vamos a hablar de la ONU y la ONU trabaja con 6 lenguas oficiales: el árabe, el chino, el inglés, el francés, el español y el ruso. Mira qué curioso que se han hecho manuales de lenguaje inclusivo en árabe, en chino y en ruso, ¿no? Entonces, todas estas lenguas también son, no quiero decir la palabra machista, pero utilizan el masculino genérico y se ha visto la necesidad de hacer una serie de cambios, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado en España, Yasmín. Mira, en España primero se empezó como el tema del arroba, ¿no? Para incluir a hombres y mujeres. Luego se pasó a la X, ¿no? Se ponía a la X. En lugar de poner todas o todos, pues se ponía una X. Y luego se pasó a es, todes, en lugar de todas o todos. Y bueno, le consultamos a un chico, oye, ¿tú qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Sabes qué nos contestó? Lenguaje inclusivo, sí. Palabras inventadas, no. Y luego está lo que se llama duplicación, que es el uso de formas masculinas y femeninas. Y es estimadas señoras y señores, etcétera, etcétera. Esto ya lo conocemos nosotros. Luego en Alemania se está utilizando el asterisco. ¿Tú sabes alemán? No. Yo tampoco. Pero entonces, aparte de Dankeschön, no. Dankeschön no controlo tampoco, más. ¿no? Y algunos números. Bueno, pues entonces en la primera línea no es lenguaje inclusivo y en la segunda línea sí. Cuando se pone el asterisco es para hablar de lo femenino y de lo masculino. Luego en Francia. Bueno, en Francia las terminaciones femeninas terminan con una E y las terminaciones masculinas terminan con una N. Y entonces lo que han hecho ellos es agregarle un punto, como ves en la parte inferior. Mira, entonces, para Voisin, espero que no esté ningún francés y me escuche esta pésima pronunciación, es vecino, y entonces ellos lo ponen vecino y vecinos. Están utilizando también la duplicación como en castellano, ¿no? Luego los tenemos a los suecos, que los suecos tienen aquí una fama espectacular porque creemos que somos muy desarrollados, son muy inclusivos, pues ellos han creado una nueva palabra que es hen. Han significa él y hon significa ella. Luego tenemos al inglés. Tú eres bilingüe y lo que han hecho es, en vez de utilizar he y she, utilizan they, ¿no? Para ser más inclusivos. Bien, entonces has visto, ¿no? Que en diferentes países se están tomando algunas medidas. Y pasamos ahora a la tercera parte que a mí me parece interesantísima, que es cerebro, sexo e identidad de género. Pues si nuestro cerebro, que sabemos tan poco de él, ¿no? Que vamos a ver, Yasmín, ¿por qué te consideras hombre o mujer? ¿Las dos cosas, ninguna de las dos cosas o todo a la vez? A ver, contesta. Vaya qué pregunta trascendental. Sí, yo creo que es complicado, ¿no? De alguna forma pensar en tu identidad sexual, ¿no? En tu identidad de género. De alguna forma que no sabes si el rol que juega la genética, el rol que juega lo que has aprendido de tus padres, ¿no? De todas las conductas que has ido de alguna forma emulando, copiando de la sociedad, el rol que se te asigna, digamos, como... Bueno, me voy a comportar yo con el lenguaje directo. Vete al grano. ¿Qué quieres tú? Bueno, soy mujer, sí, me considero mujer con todo lo que eso implica y súper orgullosa de ser mujer. Muy bien. Bien. Vamos a hablar ahora de algunos estudios sobre cerebro y sexo. Estos estudios son muy conocidos, Yasmín. Entonces, se han hecho
muchos escáneres del cerebro, y el escáner más sencillo lo que puede hacer es detectar las diferentes zonas del cerebro. Y se han hecho unos descubrimientos relacionados con el tamaño del hipotálamo. Mira qué curioso, Yasmín, que el hipotálamo, que no solamente es la zona de la sexualidad, sino que también es la zona de la alimentación y la zona de las bebidas, es mucho más grande en el cerebro de los hombres que en el cerebro de las mujeres, pero también el hipotálamo de los hombres, que también es la zona donde está la agresividad, es más grande que el hipotálamo de los homosexuales y de los transexuales. O sea, sí que hay una relación entre el tamaño del hipotálamo y algunos comportamientos sexuales. Ojo que en estos momentos no estamos hablando de género, ni identidad de género, ni orientación de género, sino que estamos hablando de los estudios que se han hecho sobre sexo. Es decir, que ya sabemos cómo se comporta nuestro cerebro en relación al sexo, ¿no? Y bueno, también es muy curioso que estos estudios han descubierto que cuando a un homosexual se le pone una foto de una mujer, pues no se le enciende la zona de la sexualidad. Mientras que cuando ellos visualizan una foto de un hombre, se le enciende la zona de la sexualidad, lo que demuestra que hay un porcentaje de la sociedad que es homosexual. Se dice que es el 10% de todas las sociedades es homosexual. No estoy actualizada, así que no sé cómo está el porcentaje ahora, porque como es algo más abierto y más aceptado, imagino que habrá incrementado un poco. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se han hecho muchos estudios con nuestras amigas las ratas y los ratones, pero ellos no pueden hablar. Entonces, ya nos gustaría. Ya nos gustaría que hablara. Entonces, estas ratas y ratones no nos pueden decir cuál es su identidad de género, no nos pueden decir si se sienten ratas o ratones, cuál es su rol, ¿sabes? Bien, vamos a hablar ahora de las conexiones cerebrales y la actividad electroquímica. Mira, las investigaciones han sido binarias, estamos hablando de no binarios, pero las investigaciones han sido binarias, y esto quiere decir, Yasmín, que se ha visto que la actividad electroquímica y las conexiones cerebrales del cerebro del hombre y de la mujer son totalmente distintas, pero no se ha llegado a ninguna conclusión y no se sabe cuál es el significado. O sea, hay conexiones, hay mucha actividad cerebral, pero no sabemos por qué. Ni por Un qué misterio. Es un misterio todavía. Pero lo que sí se ha concluido es que las conexiones entre neuronas son muchísimo más importantes que el tamaño del cerebro, porque no estamos hablando de un músculo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? que es más importante la actividad electroquímica que hay dentro de nuestro cerebro. Bien, vamos a ver ahora algunos estudios sobre cerebro e identidad de género. ¿Tú en algún momento has escuchado hablar de la epigenética? Epigenética, no conozco este término. Pues este término ha empezado a ser conocido hace algunos años y es la influencia que tiene el ambiente en la modificación genética. Fíjate qué interesante. O sea, los hábitos que tuvieron tus abuelos, tus padres, por ejemplo, los hábitos de alimentación, de sueño, algunos comportamientos e incluso algunas expectativas, aunque son ambientales, pueden modificar tus genes. ¿Qué te parece esto? Wow, impresionante. Absolutamente impresionante. Parece que estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Pero no estamos hablando de ciencia ficción porque la epigenética existe. Entonces, ¿qué es lo que dice la epigenética? Que dependiendo de lo que veamos en nuestro ambiente, podemos encender y apagar el botón. ¿Qué significa esto? Encender el botón para que se transmitan algunos genes y apagar el botón para que se transmitan algunos genes. Fantástico, ¿no? Pues sí. Muy bien. Los padres piensan que la educación se debe dar en el cole y la educación se da en todas partes. Y la principal educación se da con el ejemplo. Entonces, ojo, ¿no? Con el ambiente y con lo que transmitimos a nuestros hijos. Bien, te voy a contar sobre el estudio que se hizo en Georgia State University en el 2007, la identidad de género deja huellas en el cerebro. Mira qué curioso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este estudio? Yasmín,
nos está hablando de las marcas genéticas, y es lo que yo te decía antes, que los comportamientos y expectativas que se tengan sobre determinado género también pueden ser hereditarios y modificar nuestros genes. Por lo tanto, esto me parece maravilloso, porque si a niños y a niñas se les da la posibilidad de elegir lo que quieran hacer o de realizar las actividades que quieran hacer, pues esto se va a heredar. Y en el futuro tendremos unos niños que realicen actividades acordes con sus intereses, acordes con su vocación y que no esté condicionado por la identidad y el rol de género impuesto. Es decir, por los constructos sociales. ¿Qué te parece esto? Sí, me parece fenomenal y efectivamente hay toda una corriente, digamos, y gran cantidad de padres que motivan a sus hijos hijos e hijas a que jueguen con todo tipo de juguetes y ya, ¿sabes? O sea, no es imponerle una muñeca porque sea una niña o un cochecito porque es un niño, ¿sabes? Entonces, eso les abre muchas más posibilidades y pueden experimentar y al final elegir lo que realmente les gusta. Vale, te voy a poner un ejemplo de esta situación. Tú has oído hablar de la gran hambruna china que se produjo desde 1959 a 1961. ¿Y qué es lo que pasó? El gobierno chino priorizó alimentar a los niños y no a las niñas. Y como consecuencia, las niñas crecieron más débiles, con su sistema inmunológico más vulnerable y por lo tanto más frágiles y adquirían enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una autoprofecía cumplida. Si tú dices que las mujeres son más débiles, que las mujeres han sido creadas para realizar determinadas actividades y no las alimentas, entonces evidentemente pues esa creencia se fortalece. Y eso es lo que pasó en la gran hambruna china. Por lo tanto, por lo que se está luchando actualmente es por dar un trato igual tanto a niños como a niños. Bien, vamos ya por la cuarta parte. Ya queremos terminar porque queremos escuchar vuestras opiniones y vamos a hablar de 5 claves para utilizar el lenguaje inclusivo. Y esto es absolutamente voluntario porque nosotros no presionamos a nadie. Si quieres utilizar el lenguaje inclusivo, fenomenal, y si no, fenomenal también. Bien, vamos a verlas rápidamente porque luego te voy a utilizar a ti de conejillo para que hagas algunas cosas. Vale. Dice, la más fácil de todas es, añade la palabra persona. Esto es muy fácil, yo lo estoy utilizando en mis escritos. En lugar de decir los participantes, pues yo digo las personas participantes y se zanja todo el asunto sin hacer ninguna repetición. Cambia el tiempo del verbo, en lugar de decirte si no estás motivado, entonces yo puedo cambiar el tiempo del verbo y te puedo decir si no tienes la motivación. También podemos convertir el adverbio en sustantivo, cambiar el adjetivo por un adverbio y pasar del singular al plural, que esto es lo más difícil de todo, porque cuando pasamos del singular al plural, en el castellano se convierte en masculino. Exacto. Bien. Bueno, pues entonces, ¿te atreves con unos ejercicios? Si eres muy nervioso, ¿qué dirías? Si eres una persona muy nerviosa. Eso es. Si estás cansado de, masculino. Si sufres cansancio o si estás cansado. Vale. Sí, está muy bien si sufres cansancio. Para estar motivado. Para tener una mayor motivación. Para encontrar la motivación. Vale. Perfecto. ¿Tienes un jefe insoportable? Resultados de comportamientos insoportables. Claro, entonces en lugar de la persona hablamos de los comportamientos. Vale. Muy bien. Y exige un esfuerzo, eso es lo interesante, ¿no? Si queremos cambiar de alguna forma la forma en que nos comunicamos, tenemos que hacer un esfuerzo consciente, ¿no? Eso es. Bien, todos somos, la última es, un individuo es susceptible de cometer errores y el cambio es todos somos susceptibles de cometer errores. Y aquí es donde está el jaleo, porque algunas personas no aceptan que el plural en castellano sea siempre masculino, pero aquí podemos hablar de seres humanos y todos y todas, ¿no? Bien. No, también puedes decir todas las personas son susceptibles. Sí, todas las personas son susceptibles, pero como estamos viendo maneras de cambiar el lenguaje y volverlo más inclusivo, vamos a ver las ventajas y las desventajas. Las ventajas, ayuda a disminuir el uso de etiquetas. Bueno, es lo que te acabo de decir ahora, si estás desmotivada, entonces yo te digo si has perdido la motivación. O si te sientes fracasada, entonces yo te digo si tienes la sensación de fracaso. ¿Ves la diferencia? Sí. Luego,
Aquí hay una democratización de los comportamientos de todas las personas. Mire, el otro día yo estaba escuchando a Andrea Vegan y estaba hablando de la psicopatía. Entonces yo me quedé muy impactada cuando ella dijo, las mujeres psicópatas y los hombres psicópatas, por lo general todos los comportamientos violentos están asociados al hombre. Y lo que hace el lenguaje inclusivo es también incluir a la mujer. ¿Ves la diferencia? Sí, sí. Luego, fomentar la inclusión de hombres, mujeres y personas no binarias, y luego oportunidades para elegir nuestro futuro trabajo más allá de los roles de género y sexo, y ahora, por ejemplo, hay muchísimas más ingenieras y muchísimos más cocineros. Fomenta el pensamiento crítico, porque ya no tenemos que pensar en lo blanco, en lo negro, sino que nuestra capacidad de análisis va mucho más allá de estos conceptos binarios, ¿no? El arco iris mismo. El arco iris mismo. Y luego, ¿cuáles son las desventajas, Yasmín? El desprestigio de la ideología feminista, que el lenguaje inclusivo está relacionado con el feminismo radical. Luego hay muchísimas malas interpretaciones. Una de esas malas interpretaciones es que los hombres piensan que el lenguaje inclusivo es para atacarles a ellos, y no es así. Luego es un lenguaje poco práctico, eso lo dicen los lingüistas. De hecho, que el castellano es un lenguaje que las construcciones de las frases son muy largas, y imagínate con la duplicación que existe en el lenguaje inclusivo se hace mucho más largo aún. Luego hay posturas extremas, o acepto el lenguaje inclusivo o odio el lenguaje inclusivo. Y hay un uso inadecuado en algunos sectores, por ejemplo los políticos hablan el lenguaje inclusivo cuando están dando un discurso en público y luego dentro de su casa vuelven a hablar con el lenguaje no inclusivo. Y bueno, ya vamos a terminar y vamos a ver la parte de las conclusiones. Muy bien. El lenguaje inclusivo es un granito de arena para tener una sociedad más inclusiva. Solo un granito de arena. Es un cambio sistémico que necesitamos, ¿no? Sí, los cambios son difíciles de asimilar. El lenguaje inclusivo cruza muchas fronteras. Ya hablamos de todas las ciencias, ¿no? Luego, vamos a mover la cámara. Tu manera de reaccionar te da una información de ti, ¿no? Te dice por qué eres abierto, por qué eres cerrado, por qué te niegas al lenguaje inclusivo. Y el lenguaje no es inocente, eso lo decía un compatriota tuyo, Rafael Echeverría, porque el lenguaje crea cambios y el lenguaje crea comportamientos. El lenguaje crea mundos. Y crea mundos. O sea, tú perfectamente sabes cómo hablarle a una persona cuando quieres conseguir algo y cómo le hablas a una persona cuando estás enfadada. O sea, que el lenguaje no es inocente. Y por último, las recomendaciones. Respeta otros puntos de vista, haz pruebas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo muchas pruebas y todavía no me adapto a utilizar el lenguaje inclusivo porque no es tan fácil. Me cuesta muchísimo más que hablarlo a la hora de escribirlo. Luego, es que el cerebro vuelva a lo conocido, ¿no? Imagínate que haga nuevas conexiones cerebrales. Y luego ponte en el lugar de otras personas. Los hombres nos tenemos que poner, los hombres, yo ahora soy un hombre, en el lugar de las mujeres, y las mujeres en el lugar de los hombres, ¿no? Esto es para todos. Opina y contribuye al pensamiento colectivo. Muchas personas se quedan calladas y no contribuyen, y a lo mejor sus opiniones son valiosísimas, ¿no? Para generar nuevos tramos. Y conoce los límites de tus conocimientos. Y eso significa, Yasmín, que a veces nos ponemos a hablar, bla, 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 y no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando. Exactamente. Solo sé que nada sé, ¿no? Exactamente. Y decía mi padre, decía Sócrates, yo solo sé que nada sé. Y mi padre dice, y yo que ni eso sé. O sea que... Eso lo copiaré. Lo citaré. Bueno, Yasmín, aquí tenemos un problema. Tú sabes que siempre ponemos a elegir la temática de nuestro siguiente webinar a todos los participantes, y los que contestaron la encuesta me han contestado un montón de temas. Quiero que tú me ayudes a elegir cuál va a ser el tema de nuestro próximo webinar, pero que tenga que ver con la diversidad y con la inclusión. ¡Qué responsabilidad me das! Ya ves, mira, te lo pongo aquí. Traducción del lenguaje inclusivo en otras culturas, búsqueda de empleo a nivel internacional, talleres ágiles, coaching sistémico. Esto lo tapa la cámara. Estamos terminando. Transculturalidad, duelo, relaciones tóxicas, estilos de comunicación y de pareja, psicología, empresas en España y países nórdicos. Bueno, la persona que nos ha hecho esta propuesta, lo que hacemos es que desde Transculturality la apoyamos para que ella
nos haga un webinar y nos cuente las diferencias que ha encontrado entre España y los países nórdicos, ¿no? Podría ser algo interesante. ¿Qué opinas tú? Bueno, son todas las temáticas son muy interesantes, la verdad que da gusto que la gente tenga ganas de seguir aprendiendo y seguir también colaborando y de alguna forma enriqueciendo este diálogo, ¿no? No sé si te gustaría preguntarle a la gente que está escuchando en este momento también, a ver qué opinan ellos y ellas. Vale. Quizás a través de un mensajito podrían dar de alguna sí, forma su opinión. alguna persona podría decir qué tema le interesa para el próximo. El tema de la inclusión, obviamente que me parece siempre muy relevante, quizás habría que de alguna forma ser más específico. Pero bueno, si alguno de las personas que están escuchándonos el día de hoy tienen algún feedback o algún Mira que hay una persona que dice algo. Coaching sistémico. ¿Cómo relacionamos el coaching sistémico con la diversidad y la inclusión? Porque en realidad, Transculturality, Psicología, Coaching y Cultura, lo que trabaja es la transculturalidad y las diferencias interculturales entre España y Latinoamérica, las negociaciones éticas y sobre todo la diversidad cultural. Entonces, tiene que ser un tema que esté relacionado con la diversidad, la inclusión y la transculturalidad, ¿vale? Entonces, un poco para orientar a la gente de qué sería, ¿no? ¿Alguien más se anima a dar su opinión? Pero siempre te pueden escribir también por correo o algún otro canal, ¿no? Sí. Para mí el tema de la inclusión, bueno, que es un poco a lo que me dedico, pues me encanta y... Bueno, pero la inclusión en un sentido súper amplio, ¿no? Claro, había que restringirlo un poco, ¿no? Eso es. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas ahora para ver si alguna persona quiere hacer una pregunta, hacer un comentario, decir si está de acuerdo con lo que hemos dicho o no está de acuerdo. ¿Un comentario? Muchas gracias, Mercedes, y también a Yasmín. Me parece una idea fantástica la dinámica de presentación entre las dos. Un abrazo. Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. A ti por estar ahí. Vale, ¿alguna otra persona que quiera hacer algún comentario, sugerencia? Me sorprende que en los centros de igualdad no usen lenguaje inclusivo y cuando uno lo usa se sienten molestas. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que hemos dicho, ¿no? Que el lenguaje inclusivo da una información sobre nosotros mismos. O sea, ¿por qué nos molestamos? Entonces, la pregunta debería ser esa: ¿por qué la gente se molesta al utilizar el lenguaje inclusivo? Dice esta persona, lo relaciona con las malas interpretaciones y posturas extremas de las que habláis. Las posturas extremas nunca han sido buenas. Y Carlos, yo te entiendo perfectamente, porque también he vivido yo esa situación, ¿no? Que si tú das un punto de vista intermedio que no concuerda con lo que te quieren transmitir, entonces es como que estás cometiendo un pecado. Además que el otro tema es que todo cambio siempre genera inicialmente un poco de rechazo, ¿no? Porque nuestro cerebro está tan acostumbrado a trabajar de cierta forma, a comunicarse de cierta forma, que salir de la zona de confort cuesta mucho. Entonces yo creo que también es importante recalcar que estos son cambios de mentalidad y cambios sociales que tienen que comenzar desde con los pequeñitos, con los pequeños y las pequeñas en el sistema, en los colegios, ¿no? O sea, es una responsabilidad de todos de crear este cambio, de propiciar el cambio, pero obviamente habrá mucha resistencia. Vale, bien. Tenemos aquí, dice, lo que es complicado es que la RAE se sigue poniendo a usar el lenguaje inclusivo, no acepta los cambios dinámicos de la sociedad. A mí me parece muy interesante que incluyamos a todos y todas cuando hablamos. Interesantes los ejemplos de cómo cambiar adverbios, adjetivos, etcétera. Vale, pues un dato muy interesante que me gustaría aportar es que, por ejemplo, la Real Academia Española está compuesta por más hombres que mujeres. Entonces es muy importante ver... Eso dice mucho. Eso dice mucho, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que existan hombres y mujeres en todos los sectores. Absolutamente. Y fomentar la presencia de
de las mujeres y también personas de otro tipo de orientación sexual en este tipo, digamos, de organizaciones, ¿no? Y además que nosotros, como habéis podido ver, hemos dado ejemplos de lenguaje inclusivo que de alguna manera nos ponen en igualdad de condiciones en temas que son negativos. Bueno, nosotros vamos a parar durante un minutito porque nos están pidiendo que nos cambiemos de sala y regresamos en un minuto para despedirnos. Porque nos han cambiado de sala. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Yasmín, pues entonces yo creo que ha llegado la hora de la despedida, ¿no? Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Me han encantado las preguntas de las personas que han participado, me ha encantado la experiencia y yo creo que es muy positivo que este tipo de temáticas se debatan y se discutan, digamos, con la gente, que podamos compartir este tipo de experiencia, de compartir este tipo de conocimiento y seguir aprendiendo. Nos dice Carol, solo felicitaros por la charla y daros las gracias. Y Berenice nos dice, de lenguaje a la acción. Gracias, chicas, por compartir conocimientos. Pues muchísimas gracias a todos y os avisamos sobre nuestro próximo webinar, ¿no? Que todavía quedan interrogantes. Totalmente. Misterio. Un misterio total. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.